¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto, junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo, con un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.cl y sin recargo en boletería del teatro, con 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Títulos de la mañana, acá en turno. Esto es así: detuvieron en Chile a condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara, que estuvo prófugo por años. Detalles, Camilo Espinosa. ¿Cómo le va, Camilo? Todo bien, todo bien. Dame un segundito que me estoy acomodando acá. Estás oxigenándote. Todo esto, ¿por qué? Porque básicamente, para que lo manejen en este momento, la noticia está en todos lados. El ex militar Nelton Jase Macei, condenado por los homicidios de Víctor Jara y Litre Quiroga, fue detenido en una parcela rural de Puyehue, en la región de Los Lagos, luego de permanecer prófugo desde que se ordenó su ingreso a prisión. La captura fue dispuesta por la ministra en visita, Paola Plaza. Jase Macei deberá cumplir una condena de 15 años y un día por los homicidios y otra de 10 años y un día por los secuestros calificados de ambas víctimas. Desde la Fundación Víctor Jara valoraron la detención, aunque advirtieron que después de medio siglo resulta difícil considerar el cierre del caso como justicia plena. Sí, digamos, Nelson Jase Macei, coronel en retiro, fue uno de los 7, pues son 7 en total, solo que 3 son sindicados como autores del homicidio, no solamente de Víctor Jara, sino que también de Litre Quiroga, que también era funcionario del gobierno de la Unidad Popular. Me parece que estaba a cargo de las prisiones, ¿no? Ese era como su rol dentro del gobierno de Salvador Allende. Y ambos fueron apartados. Esto es lo que dice la investigación, una investigación que culminó con la condena el año 2023. Estamos hablando de solamente 3 años atrás, que fueron apartados justamente por estos militares. Fueron duramente golpeados. El caso de Víctor Jara es brutal, o sea, a él se le detectó 56 fracturas en el cuerpo y 44 balas en su crimen. Con mucho ensañamiento fue la muerte de Víctor Jara, y participó de esta muerte. Es curioso porque los 3 que son sindicados como autores, ninguno se presentó a cumplir la condena. Hay que decirlo, justamente porque uno de ellos, por ejemplo, el que tenía apellido Chacón, se suicidó justamente después de conocer el veredicto. Hubo otro que no se presentó y después fue capturado. Y en el caso de Jase, fue encontrado en una parcela en Puyehue, en zona de termas, en la región de Los Lagos. Se encontraba ahí y fue casi como detectado, no quiero decir por casualidad, pero estaba como en otras cosas, digamos. Y ahí fue que se hizo, digamos, que estaba con una orden de detención pendiente y fue trasladado, digamos, a Santiago para entrar a la cárcel de probablemente Muntapeuco. Sí, los antecedentes judiciales sitúan a Nelson Jase Macei en el entonces Estadio Chile durante septiembre de 1973, cuando tenía el grado de teniente. En ese periodo integró una unidad militar proveniente del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio. Esa unidad llegó al recinto bajo el mando de Manuel Contreras, pocos días después del golpe de Estado, en un contexto en que el estadio fue utilizado como centro de detención. La investigación estableció que Jase Macei fue uno de los primeros oficiales en incorporarse a la Dirección de Inteligencia Nacional. También se determinó que participó en la sociedad Pedro Diez Lobos. Según los antecedentes judiciales, esa entidad fue utilizada como empresa de fachada por la DINA para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento. Como bien tú contabas, la Fundación Víctor Jara, mediante una declaración firmada por su presidenta Amanda Jara, valoró la detención del ex uniformado. Ayer, 25 de julio, sábado, nos enteramos que el coronel en retiro Nelson Jase Macei se encontraba prófugo de la justicia desde 2023 y fue encontrado y encarcelado, una noticia que valoramos. Hay que agregar que Jase Macei tiene 80 años. Claro. Y fue condenado por 25. O sea, si logra, digamos, cumplir su pena, estaría saliendo a los 105 años de la cárcel. Son 15 años por
el delito de homicidio y 10 más por el delito de secuestro. Esa es la información. De una buena noticia para los organismos de derechos humanos y por supuesto para la sociedad cuando un criminal de estas características es detenido, es una buena señal. Puesto número 2. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, y citó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, tras los insultos de Javier Milei contra el mandatario brasileño. La ofensiva diplomática se produjo luego que el presidente argentino calificara a Lula como ladrón, presidiario y zurdo durante un acto bolsonarista en Sao Paulo. Pese a la gravedad del episodio, el canciller brasileño Mauro Vieira descartó avanzar por ahora con medidas más duras, como retirar al embajador de manera definitiva. La crisis marca uno de los momentos más tensos entre Argentina y Brasil en décadas y profundiza un vínculo ya deteriorado por la cercanía de Milei con el bolsonarismo y su falta de contacto institucional con Lula. Es el escándalo latinoamericano del momento. Sí, es una crisis diplomática que no tiene precedente, eso es importante. Argentina y Brasil son socios comerciales de los más importantes que tienen. De hecho, eso le enrostró el gobierno brasileño a estos dichos de Lula da Silva. Reiterar un poco lo que ocurrió. Milei fue a un acto en Sao Paulo con el hijo de Bolsonaro, que es candidato presidencial y que se va a enfrentar a Lula a fin de año, pese a la serie de polémicas y a los malos resultados que está presentando actualmente en las encuestas, justamente por todo lo que pasó con Donald Trump y digamos esa cercanía que al menos en Brasil está impactando mucho. Y llega Javier Milei, que es presidente en ejercicio. Decía el gobierno brasileño que no tenía precedente antes de algún presidente de cualquier otra nación que haya tratado de tan mala manera a un presidente en ejercicio de Brasil. Y este es el primer caso, y además lo hace en territorio brasileño, lo que es un doble impacto que dejó muy molesto al gobierno de Lula da Silva. El gobierno de Lula da Silva que hizo una doble movida. Primero llamó a consultas al embajador brasileño en Argentina, el señor Julio Vitelli, y justamente para conocer los pormenores. Hay que recordar que Milei también está muy sacado con esto de la campaña ante Argentina, que es como que se abanderó con eso que comentamos la semana pasada. Tuvimos mesas acá. Sí, justamente como que lo está apuntando como ser el gran articulador de la campaña ante Argentina. Lo trató de basura socialista. Dijo que el 25% del financiamiento de la campaña de Argentina en redes venía de Brasil. Así es, está como... Eso lo dijo sin ninguna prueba Javier Milei. Sí, y lo apuntó y los indicó, y más que nada eran dichos para aleonar a una multitud, pero que no corresponden, y ahí está el tema, no corresponden a un presidente en ejercicio que representa justamente a un país para nada vigente. Hay que decir también que toda esa conspiranoia que ha crecido y que ha sido empujada por los medios en Argentina, justamente le han servido a Javier Milei para tratar de posicionarse como el gran denunciante de esto. Y eso es bien curioso. Y decir también que además de la jugada de llamar a su embajador, llamó al embajador argentino que está en Brasil. Y a él le presentó la nota de protesta. Digamos, le pidió explicaciones por esto que está diciendo el mandatario. Y es terrible. Yo me pongo en los zapatos de ese caballero que justamente ahora lo mencionaste en la bajada, pero no recuerdo el nombre. Mauro Vieira. Mauro Vieira. Y él es un diplomático de carrera. No es como estos diplomáticos, es de bajo perfil, no es de estos diplomáticos abanderados 100% con la estructura ideológica del gobierno, sino que es más bien funcional a los intereses comerciales de Argentina. Un dato, Mauro Vieira, canciller de Brasil, este título Infobae ahora. Fue una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores dijo a Infobae que las palabras de Javier Milei fueron una provocación sin precedentes y que ofendieron al pueblo brasileño. El miércoles será un día clave para saber si el conflicto diplomático escala. No, pero Vieira, ahí está. Vieira es el canciller. Raimondi. Raimondi es el embajador argentino en Brasil y es él el que yo te comentaba que es el diplomático de carrera que se tuvo que mamar todo el reto de Lula de justamente como pidiendo explicaciones. Entonces es bien terrible, le va a tener que hacer necesariamente llegar esta información al gobierno argentino para que esto pueda, digamos, andar y circular.
Sí. No, bueno, lo que vemos es un Milei sacado y sin sentido. Volvemos al punto. Milei redobla la campaña ofensiva contra Lula y acusa a Brasil de financiar la campaña anti-Argentina, que parece una conspiración sin pruebas. Claro, decían, hay algunas fuentes de Nov que son bien duras con Javier Milei. En Brasil, estoy leyendo ahora el Clarín, dicen no tiene idea de lo que es el presidente y no tiene códigos. No, sí, realmente la situación es inédita. Es alguien totalmente sacado de lo que realmente debiera ocurrir en la gestión de... además trató a de Moraes, que es el Tribunal Supremo Federal. Es que esa es la situación, no es solamente contra Lula y el presidente. Apuntó a toda la estructura de gobierno, apuntó al Tribunal Federal, al Poder Judicial, y a de Moraes lo trató de basura calva, por que es muy bajo. Es justamente el presidente del Tribunal Supremo Federal y que fue quien dictó la sentencia contra Jair Bolsonaro justamente por articular un golpe de Estado, un autogolpe. Yo hoy día escuchaba en la mañana Radio Argentina y lo que decían era que cada vez que Milei hace este tipo de cosas sacado, demuestra desesperación. Y quizá es atención y peligro sobre la situación de la elección en Brasil. O sea, que él ve que Bolsonaro se hunde. Bueno, Bolsonaro tuvo el apoyo de Netanyahu el fin de semana. Sí, no, y Bolsonaro está muy complicado. Probablemente tengamos también a nuestro presidente, al menos recibiendo solicitudes de sumarse a esta campaña. Sí, pero ha sido prudente. Siempre ha sido prudente, pero hay que tener ojo, porque Bolsonaro siempre lo vio como un ejemplo. Sí, él compartió con él. Y ojo, que el hijo de Bolsonaro vino a apoyar a Kast también. Sí. Lo ha acompañado en campañas políticas. Entonces, seguramente le van a pedir el favor de vuelta. Sí. Y eso nos pone porque también en Chile esa tradición de respeto a las instituciones es mucho más fuerte que en Argentina. Como que en Argentina siempre son un poco más laxos en la cuestión institucional, y en Chile no, y menos de gobiernos que tienen un talante distinto. No es un gobierno necesariamente libertario, sino que estamos más bien ante un gobierno de carácter más conservador. Y conservador implica también un respeto a las instituciones de la República. Sí, hay un artículo en El País muy interesante sobre el tema que dice Flavio Bolsonaro se lanza a la carrera presidencial de Brasil con pocas alianzas y en el punto de mira de la justicia. Y uno de los párrafos más destacados dice: la alargada sombra de la Casa Blanca es otro de los factores de riesgo en esta incipiente campaña. Después de que Brasil haya sufrido un nuevo golpe arancelario, Lula ha reactivado el mensaje que los Bolsonaros son traidores a la patria y ha aprovechado para acercarse a la clase empresarial. Los sondeos muestran que la mayoría de los brasileños atribuye al clan ultraderechista de los Bolsonaro el tarifazo contra los productos brasileños, algo que también acaba desgastando la candidatura del senador. Hay que agregar también que en caso de que exista esta vuelta de mano, de que el presidente Kast haga algún gesto en favor de Bolsonaro, evidentemente va a traer consecuencias en Chile, digamos, de lo que implicaría aquello. Yo creo que es lo más complejo que puede ocurrir en ese escenario, de ver al presidente Kast, digamos. Porque y si yo tuviese que darle un consejo, evidentemente no va a ganar Bolsonaro, si está muy lejos en la encuesta. Sé que quedan meses, tendría que pasar un cine negro, como se le llaman en el caso de Lula, para que la elección tenga un vuelco. Así que mucho ojo también con lo que pueda hacer, porque ni políticamente le conviene, y a lo mejor esa lealtad que le va a cobrar Bolsonaro va a ser más contraproducente que otra cosa. Puesto número 1 en esta mañana. El gobierno enfrenta una nueva presión política tras la salida del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien podría volver al Ejecutivo si la contramuestra de drogas resulta negativa. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el día viernes? Sí. El ministro José García Rominot afirmó que si se comprueba un falso positivo, lo más probable es que sea nuevamente convocado, aunque no necesariamente al mismo cargo. Llamativo. El cuadro se complejiza con la detención y formalización del ex seremi de salud de Magallanes, Fabián Barrientos, por una investigación de presunto abuso sexual, mientras siguen los coletazos por la reaparición de Mara Cedini. A esto se sumó la intervención del ex ministro Jaime Mañalich, quien advirtió sobre la maldición de los falsos positivos y pidió cautela antes de condenar públicamente a una persona por un examen preliminar. Ya, partamos hay un escenario del regreso de Rodríguez.
Hay un escenario bien complejo que se está articulando, que es como esta relación del gobierno, y a veces no necesariamente el gobierno, pero sí al menos del mundo de la derecha, de la extrema derecha, que es la relación que tienen cuando ocurren faltas, a cuestiones de probidad que son complejas. Tú en la mañana comentaste bastante esto de lo que ocurrió con el video de Italo Megna y la relación con el Partido Nacional Libertario. Se ha comentado mucho, y de hecho fue titular en Bio Bio, que habló de la fría reacción del Partido Nacional Libertario frente a lo de Omega, que es como, como que no condena el hecho de burlarse de niños y de la pedofilia, que es lo que ocurrió. Entonces, ellos como que finalmente tratan de desmarcarse finalmente de que Italo Megna es una cosa y el Partido Nacional Libertario es otra cosa. Y esa es la aclaración que se hace, y esa es la línea, eso es lo que se bajó por parte del Partido Nacional Libertario. Y en el caso del gobierno, también es curioso porque escuchaba ayer algunos análisis que en el fondo planteaban que lo mejor para el gobierno era haber sacado al ex subsecretario más allá de que si existía o no un protocolo de salida. Que fue algo que comentamos que como que nos llamó la atención que se tomara la decisión sin esperar la contramuestra para evitar la posibilidad de un falso positivo. Y efectivamente, si uno hace una lectura de los distintos escenarios, imagínate el gobierno dice, ya, vamos a esperar la contramuestra, pero se filtra en los medios el primer resultado. Le queda la escoba al gobierno. Como estuvo como encubriendo. Y además, si el gobierno sale a decir la información con la contramuestra en mano y un positivo que salió en junio, igual da una sensación de sospecha. Entonces el gobierno tomó, creo yo, una buena decisión en sacarlo de inmediato, pero genera una ambivalencia en los discursos porque sus bases y la gente que en el fondo tienen que salir a defender esto, no terminan diciendo, oh, qué bien lo hizo el gobierno, sacó a alguien que dio positivo por consumo de drogas. Sino que es curioso porque cuando sale la declaración oficial, casi como que se felicita al subsecretario. Se le dice, oh, es muy parecido a lo... Por eso te digo que son paralelos muy parecidos. El Hans Maroski, cuando saca a Italo Megna, también dice, fue un gran profesional, lo hizo súper bien, pero lo vamos a tener que sacar por este video. En el caso de el gobierno hizo lo mismo y además todo el mundo también sale alabando al ex subsecretario Rodríguez en esta materia. Entonces, confiando mucho en que la cosa... Y yo quiero decir algo porque en los medios está muy cimentada, y lo dijo Jaime Mañalich, esto de la maldición del falso positivo, está muy cimentada la tesis del falso positivo, pero si no es un falso positivo, o sea, lo que se le va a venir de vuelta al gobierno puede ser brutal. Entonces, Rodríguez ha mantenido su tesis de que él no es consumidor de droga. En esa tesis lo respalda generalmente el gobierno y sus distintas personeros que han salido a hablar, particularmente García Ruminot, quien abrió la posibilidad de volver. Ahora dicen que si vuelve puede que no vuelva a ser subsecretario. Volvería a otro rol dentro de Hacienda, un cargo tal vez más secundario, y se nombraría, digamos, a quien está haciendo la subrogancia actualmente. En paralelo a esto, hay otro caso dentro del gobierno que también ha generado, podríamos decir, una suerte de terremoto interno, que es la situación del Seremi de Magallanes, Seremi de Salud. Que lo que sabemos, lo que salió en los medios acá de Santiago y los medios nacionales en general, es que este Seremi fue detenido por un delito de índole sexual, pero no ha trascendido mayor información. Pero si uno va a los medios locales, que Punta Arenas es bien reconocido por tener muy buenos medios locales. Por ejemplo, voy a leer algunos pasajes de la Prensa Austral y del Pingüino, Vale. que son dos medios que entregan muchos detalles de lo que ocurrió. A ver, lo que dicen es que alrededor de las 1:30 de... déjame ver acá. Se postergó la formalización para este martes. Lo que dicen es que ambos fueron detenidos, el Seremi, el viernes en la noche, de viernes a sábado, o sea, es algo muy reciente. Fue detenido el Seremi con una persona que estaban teniendo una riña en un local que queda justamente al frente de la casa del Seremi, que se llama, si no me equivoco, Papelucho. Es una especie de negocio que queda en Punta Arenas. En ese negocio, de lo que se averigua después,
es que la casa del Ceremi estaba toda con los vidrios rotos. Que el Ceremi habría echado a esta persona de su casa y esta persona desde afuera le habría lanzado piedra y le habría roto los vidrios a la casa. Y esta persona lo esperó afuera, salió el Ceremi cruzando y se agarraron en el negocio al frente y ahí finalmente fueron aprendidos. Lo que dice el Pingüino, que esta es la nota que tienen hoy día en portada, que trae buena parte de lo que se dijo en la detención y que adelanta, digamos, lo que va a ocurrir mañana en la formalización, es que la emergencia se desencadenó tras la contratación de un servicio de acompañamiento, paréntesis, escort, dice el Pingüino. Según la denuncia de la víctima, cuya identidad permanece en reserva por disposición del tribunal, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, la hecha autoridad le habría suministrado comprimidos de clonazepam junto a una segunda sustancia no determinada, provocando un estado de somnolencia aprovechado presuntamente por Barrientos para concretar el ataque sexual. O sea, drogó y durmió a esta persona para aprovecharse sexualmente de ella. Y eso provocó, al despertar, el afectado generó un altercado violento con agresiones físicas mutuas y daños materiales en el inmueble, situación que requirió la intervención urgente de Carabineros de Chile, quienes concretaron la detención de flagrancia del entonces funcionario público. Eso es lo que dice esta mañana el Pingüino de Punta Arenas respecto a este hecho, y que también genera, y eso es lo complejo para el gobierno, se está rodeando de casos que finalmente le dan un golpe importante a ese punto de flotación de decir que este gobierno era como el gobierno que iba a combatir la delincuencia, pero lo que está ocurriendo justamente es lo contrario, porque lo que pasa que dentro del gobierno se están detectando cosas que son bastante inusuales, o por no decir que rayan en los delitos, pensando que son todos delitos que están en investigación, que están ocurriendo, y que puede, más allá, no quiero decir que consumir drogas sea un delito, y eso decirlo, pero sí es una falta importante y que al menos este gobierno lo había impulsado y lo había... De hecho, hay una declaración que ha estado dando mucho vuelta de el ministro del Interior, Alvarado, quien dijo que la idea de este gobierno era impulsar el tema del test de droga a o sea, que a concejales, alcaldes, a toda la institucionalidad. No solamente a diputados, senadores y a miembros del Ejecutivo que se hagan, digamos, este test. Entonces, evidentemente le genera un efecto boomerang, Claro, lo que está ocurriendo. Entonces, y también esto de los delitos de índole sexual, por un lado, lo que está ocurriendo que claramente reviste características de delito en caso de confirmar las denuncias que se han realizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas respecto a este Ceremi. Pero también lo que ocurrió con el Partido Nacional Libertario, que también son cuestiones de índole sexual graves, mucho más graves, que se revisten de un tono de broma y chiste, pero que evidentemente revisten una cuestión más profunda respecto a cómo miran desde la derecha y desde el oficialismo, desde el mundo de la extrema derecha también, estos temas de índole sexual. Casi como... Y por eso es curioso que no tengamos hasta ahora un video de Omegna arrepentido. ¿Por qué el Partido Nacional Libertario no condena lo que dijo? ¿Por qué no han salido voces desde el oficialismo, voces republicanas a condenarlo? Entonces, todo eso, entiendo yo que hoy día en la noche está programada una entrevista del señor Omegna en Sin Filtro, donde va a dar su versión de los hechos, pero todo da cuenta. Por ejemplo, yo veía un video ayer del pelado de la cofradía, en donde decía que toda esta, le decía Funa contra Omegna, era más que nada una cuestión de envidia, porque él era rubio y de ojos azules. Y eso lo de Kaiser también. O sea, tenemos el video de Kaiser. Veamos el video de Kaiser. Veámoslo y reaccionamos a la interesante, mira. Dice, si estos tipos siguen el partido, yo me retiro. No estoy dispuesto a compartir pensamiento con ese tipo de seres humanos. Mire, usted no puede decidir qué pensamiento tiene qué persona, así que es como complejo. Desde el punto de vista político, ¿ya? Cada persona puede pensar lo que se le viene el cuesco en gana, y que yo sepa, eso no hace una diferencia. Ahora, si no quiere compartir, puede estar dentro de un partido político. Si usted cree que puede, haga lo que quiera. Eso de que cualquier persona puede pensar cuesco en gana, estamos hablando de cuestiones de como pedofilia y cuestiones de abuso a niños TEA.
Esa es la broma, ese es el chiste. Entonces no es como que puedan pensar cualquier cosa que les venga, como dice Johannes Kaiser, cuesco en gana en esta materia. Entonces se articula un escenario en donde al menos las cuestiones éticas están medias reñidas como que se corrió un poco el cerco en materia de tolerancia, de qué se puede decir, qué se puede hacer, y cuál es el rol de tanto las cuestiones institucionales, en este caso un partido, en el caso de lo que ocurrió con el Ceremi de Magallanes, un gobierno, y en el caso también de lo que ocurrió con este subsecretario que dio positivo, y que digámoslo también, esto, cuando un deportista, yo que sigo mucho el tema del boxeo, donde el tema del doping siempre es importante, es muy difícil que salgan falsos positivos, no es común. No es como, entonces, escudarse o abanderarse al gobierno es evidentemente un error en esa línea. Así que, nada, vamos a seguir esperando, evidentemente vamos a estar esperando la contramuestra, no estoy diciendo que no pueda ocurrir un falso positivo, pero de que es difícil, estadísticamente es muy bajo el índice de que puedan ocurrir falsos positivos. Sí, es bajo. Así que, nada, el gobierno rodeado de estas cosas y que les cuesta mucho como Igual, salir a criticar y condenar. Y además justo en una semana donde había hablado el Partido Nacional Libertario de que el gobierno bailaba a su ritmo. Si lo que vimos con Omen es el ritmo tan de hondo. No, qué ritmo. ¿Qué ritmo se está bailando? Es que éticamente y también como la cuestión, yo me acuerdo el Partido Libertario siempre fue, perdón, el Partido Republicano siempre fue muy defensor de esta tesis de que existía una crisis moral en Chile y que ellos eran los llamados a resolver esa crisis moral. Oye, pero lo que están haciendo es correr el cerco hacia el lado contrario, hacia la amoralidad o la inmoralidad, dependiendo del caso. Así que nada, se viene un panelazo donde se va a analizar todo esto, así que Nico, te dejo con esto. Todo el análisis, gracias Camilo.